Ahora sí, espérenme para grabar la pantalla, vuelta acá. Recording in progress. Listo. Ahora sí. Vamos a empezar, chicos, con clases de lengua y literatura. Vamos a ver, vamos a entrar a estudiar en este momento, chicos. Vamos a ver un poquito de lengua para ver, bueno, netamente los temitas que necesitamos dentro, pues, del aprendizaje para que ustedes puedan ir a rendir los exámenes, básicamente. Ya, a ver, vamos a ver, chicos, el apartado de lectura, principalmente. Bueno, antes que nada, para comentarles, chicos, que nosotros tenemos diferentes tipos de textos. Tenemos textos literarios y tenemos textos no literarios. Los textos literarios hacen referencia, chicos, que nos brindan una información subjetiva. ¿Qué quiere decir subjetiva? Que tiene varias interpretaciones, que aquí en estos textos el autor deja la puerta de entrada a los lectores para que puedan interpretarlos dependiendo de la perspectiva de cada uno de ellos. ¿Qué ejemplos nosotros podemos encontrar dentro de estos textos literarios? Tenemos, por ejemplo, los narrativos, que están los cuentos, las fábulas, las leyendas, los mitos. Ya los líricos, chicos, las canciones, poemas, las odas, y también tenemos las obras de teatro, ya que aquí, chicos, como les comentaba, estos tipos de textos dejan esa puerta de entrada a diversas interpretaciones en sí. Incluso aquí los autores utilizan pues figuras literarias para embellecer las palabras y dar a conocer pues a su público un bonito, chicos, mensaje, una buena redacción o una que les ayude, bueno, les brinde una imaginación, les entretenga. Entonces, eso básicamente son los textos literarios. Son textos que ya tienen, chicos, relatos de fantasía con algo de real. Ya, eso, básicamente. De ahí nosotros también tenemos, chicos, los textos no literarios. ¿Qué son los textos no literarios? Vuelta a ellos de aquí brindan una información más objetiva. ¿Qué quiere decir objetiva? Que es más precisa, clara, directa, lo que quiere dar a conocer. ¿Qué tipos de textos nosotros tenemos en este caso? Pues tenemos los informativos, que ahí están las noticias, las biografías, están los instructivos, recetas, manuales, los normativos, que están las reglas, los decretos, los reglamentos, que estos tipos de textos no literarios, como ustedes pueden ver, o algún momento, chicos, han visto, brindan información directa, precisa, objetiva. No van a ir de rodeo, ni van a embellecer las palabras, nada, sino que es directo, chicos. Ya, entonces, eso muchachos, es directo en sí, pues la información que brinda. Por ejemplo, si nosotros vemos, chicos, una receta, vemos una noticia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? No es que nos van a contar un cuento de cómo sucedió un accidente, sino dicen, en tal calle sucedió tal accidente, tantas personas fallecieron, tantas personas están heridas, ¿a dónde se fueron? En ningún momento nos relata de manera bonita cómo ocurrió ese accidente. Entonces, eso muchachos, esos son los textos no literarios. Ya para los que recién están ingresando, porque recién han salido de matemáticas, me comentan. Ya, pero eso sí, chicos, tienen que pedir que le saquen un poquito más pronto, porque también nuestra hora sí es, también vale oro, chicos. Ya, entonces eso, ahí le piden al profe, se fueron a tomar agua. Ya, ahí le piden al profe, chicos, que sí les mande un poquito más pronto, si no, igualmente yo iba a estar conversando con el ICEN, ¿ya? Entonces, eso. Bueno, básicamente, chicos, lo que nosotros reciencito comenzamos a ver, les estaba esperando 5 minutitos, ¿ya? ¿Cómo se llama? Empezamos a ver, chicos, sobre los diferentes tipos de textos que tenemos, textos literarios y textos no literarios. Ya los textos literarios son aquellos, chicos, que brindan una información subjetiva, o sea, información bonita, de mejor manera, agradable, en donde nos cuentan, chicos, fantasías, donde encontramos personajes. Esos son los textos literarios. Mientras que los no literarios, vueltas, nos brindan una información más objetiva, precisa, directa, clara a lo que quiere dar a conocer. Ya, básicamente eso es lo que acabamos de ver. No vimos casi nada, chicos. Ya, ahora sí. ¿Qué más? Recuerden, chicos,
que, bueno, lo básico que nosotros vamos a ver ahorita, el temita, son las contradicciones y ambigüedades. Ya, las contradicciones y ambigüedades son aquellos recursos que nosotros los podemos encontrar solo en los textos literarios. Básicamente, chicos, nosotros no podemos encontrar una contradicción o una ambigüedad en los textos no literarios y ya vamos a ver por qué. Porque estas cumplen más características y estas de aquí nosotros más los vamos a encontrar en donde brinda, embellecen las palabras, dejan la puerta de entrada a diferentes interpretaciones a los autores, o sea, en los textos literarios. ¿Qué son las contradicciones y qué son las ambigüedades? Ya miren, aquí dice la contradicción y la ambigüedad pueden ser recursos de la lengua muy útiles para expresar sentimientos complejos, como el amor, pero en el caso de que utilicemos la lengua para informar sobre algo al lector de manera más clara en un texto científico, nosotros no podemos utilizar este tipo de ambigüedades y contradicciones. No las podemos utilizar, solo podemos utilizarlos cuando queremos expresar algo, dar a conocer algo, embellecer algo en este tipo de textos. Aquí tenemos, chicos, las ambigüedades. ¿Qué son las ambigüedades? Las ambigüedades, chicos, son enunciados que hacen referencia a algo ambiguo. ¿Pero qué es algo ambiguo? Algo que no está claro, algo que está confuso, algo que lo puede interpretar de varias maneras. Eso es una ambigüedad, o eso a veces, a eso nosotros llamamos ambiguo, que no está claro, chicos, que está confuso, porque se lo puede interpretar de diferentes maneras, porque se lo puede interpretar de diferentes formas en sí. Ya, las ambigüedades no solo nacen en el texto de un autor por descuido intencionalmente, ha permitido una ambigüedad, sino que encontramos las ambigüedades en la propiedad del lenguaje mismo. Ya vamos a ver, chicos, ejemplos para que ustedes más o menos ya vayan entendiendo a qué hace referencia una ambigüedad. Por ejemplo, aquí tenemos, chicos, dice, ¿has visto el nuevo banco que han puesto en la calle Bromelias? Cuando nos dice banco, chicos, nosotros lo podemos interpretar de diferentes maneras. Tal vez alguien de aquí lo entendió como, por ejemplo, una institución financiera. Otra persona posiblemente entendió que hace referencia a un asiento, un banco, como saben colocar dentro en los parques. Entonces, eso, muchachos, eso es una ambigüedad que no está claro, que está confuso, que se lo puede interpretar de diferentes maneras, ya que no brinda una información objetiva, sino que brinda una información subjetiva, que tiene varias interpretaciones en sí. También hay otro ejemplo, que está Mónica está enojada con Sofía porque es muy temperamental, pero no sabemos quién es temperamental. Ya algunos posiblemente entendieron que es Mónica. Otros tal vez entendieron que es Sofía. ¿Ya? Entonces, eso, muchachos, es la ambigüedad. Son cosas, son aquellas palabras o frases que nosotros las podemos interpretar de diferente manera. Vamos con la siguiente. Ah, ok. Ah, aquí, por ejemplo, chicos, si yo les digo, a ver, trabajemos esta hoja o trabajemos estas imágenes, ¿qué pueden hacer, chicos? ¿Qué harían? Pintar, ¿Ya pintar? colorear, ¿Ya colorear? ¿Ya qué más? ¿Alguien más por ahí tal vez? Tal vez se podría hacer algo en redactar, base a las imágenes, redactar algo. Ya redactar algo, ya también, ajá. Ujú. recortar, Recortar, ajá, exactamente. Ya, aquí chicos, eso, lo que yo les di a conocer es una instrucción ambigua. ¿Por qué ambigua? Porque yo les dije, trabajemos esta imagen y cada quien va a hacer lo que pueda hacer, chicos, o lo que quiera hacer. Yo no estoy especificando nada, solo digo, trabajemos esta imagen. Como usted dice, yo lo puedo pintar, colorear, redactar algo, cortar, ya romper incluso, chicos, ya va a ser válido, porque yo solo dije, trabajemos esta imagen, pero fuese diferente que yo hubiese mencionado, a ver, chicos, solo vamos a colorear las imágenes que cumplan con una figura geométrica, ¿ya? Si ven, ahí ya está más preciso, ya está más objetivo, ya está más claro lo que tenemos que hacer dentro de esta imagen.
¿Ya? Mientras que yo les digo trabajemos esta imagen, ya es algo ambiguo, porque lo podemos interpretar de diferentes maneras. Eso. Ahora sí, vamos. Ahora chicos, con otro temita que son las contradicciones. Las contradicciones vueltas son aquellas afirmaciones y negaciones que se vienen a presentar dentro de un mismo enunciado o dentro de una misma oración. Esas son, chicos, las contradicciones. Ya dice, una afirmación y una negación que se oponen una a otra, recíprocamente, chicos, estas se destruyen porque afirman y niegan al mismo tiempo. Aquí tenemos ejemplos. Dice, no es caro, cuesta muchísimo. ¿Sí ven? Me afirma al inicio que no es caro y después me dice cuesta muchísimo. Entonces, ¿qué mismo es? ¿Es caro o no es caro? ¿Sí ven? Esa es una contradicción. Es cuando me afirma y me niega algo, chicos, esa información al mismo tiempo. O, por ejemplo, lo amo y lo odio al mismo tiempo. ¿Sí? No podemos hacer dos cosas, chicos, al mismo tiempo, ¿ya? Pero dentro de las contradicciones se vienen a presentar ese tipo de oraciones, ¿bien? Bien lo amo o bien lo odio, pero no las dos cosas a la vez. Ya, también, chicos, otras contradicciones pueden ser, él es un asesino, pero nunca ha matado a nadie. ¿Cómo va a ser un asesino si nunca ha matado a nadie, chicos? Entonces, ahí nosotros tenemos que ir identificando, pues, hace referencia a una contradicción. O también, chicos, ahora no es ahora. Ya, entonces, esos muchachos son las contradicciones. Ya son aquellas que me afirman, chicos, y me niegan a la misma vez, haciendo referencia, obviamente, a un mismo tema. Hasta aquí, tal vez entendido el temita. ¿Sí está entendido, chicos? Sí, listen. Ok. Liz, otro ejemplo de contradicción. Otro ejemplo de contradicción. Ya es, yo, por ejemplo, yo siempre soy puntual, pero a veces llego tarde. ¿Ya? Entonces, si ahí dice, yo siempre soy puntual. Y después me dice, pero a veces llego tarde. Entonces, ¿llegas siempre puntual o no llegas siempre puntual? Ahí está una contradicción. Ajá. Es, ya es que me afirma algo y después me dice que no. Afirmo que sí soy puntual siempre. Yo siempre, siempre, siempre soy puntual. Y después me dice, a veces llego tarde. Ya, entonces como que no hace referencia que es puntual. Ya, pero acá sí me afirma que soy puntual. Ajá. Ahí tal vez. Sí, listen, ahí está mejor. Ya, ya, listo. Ahora sí, continuemos. Ya, ahora sí, chicos, dentro también de estos temitas, nosotros vamos a ver los diferentes tipos de palabras que tenemos. Tenemos tres tipos de palabras en sí. Tenemos las palabras homonimias, las palabras polisemias y las palabras ya, las palabras polisemias y las palabras paranomias, chicos. Las palabras homonimias son aquellas palabras, chicos, que van a tener una escritura o una pronunciación, chicos, igual, pero tienen un origen y un significado diferente. Es como nosotros podemos ver el ejemplo que tenemos en este cuadrado anaranjado. Dice, has acertado todos los números. Eres un as. Ya, ese es un ejemplo, chicos, de las paronimias. Ya, y nosotros nos hacemos la pregunta, ¿significarán lo mismo, chicos? Has acertado todos los números. ¿Eres un as? No significa lo mismo, ambos tienen diferentes significados en sí, pero suenan igual, pero son diferentes. Por ende, chicos, las características de las homonimias son estas dos que nosotros podemos ver aquí. Las homonimias, todas las homonimias van a tener igual sonido, pero diferente significado. Ya, igual sonido, chicos, van a sonar igualito,
pero obviamente tienen su diferente significado en sí. ¿Qué pasa, chicos? Estas homonimias se vienen a clasificar en dos grupos grandes, que son las homófanas y las homógrafas. Como su nombre dice, chicos, homo, ¿a qué hace referencia? A igual. Fonas, ¿a qué hace referencia? A sonido. O sea, estas palabras van a tener igual sonido. Miren, cumple la misma característica de las homonimias. O sea que estas de aquí solo tienen igual sonido, nada más. Van a tener diferente escritura y diferente significado. Esas son las palabras homófanas. Sonido igual, diferente escritura y diferente significado. Mientras que aquí nosotros tenemos ¿cuáles? Las homógrafas. Como su nombre dice, homo igual, grafas, escritura, hace referencia, chicos, o algo similar a esto para más o menos que ustedes se acuerden. Ya entonces aquí, chicos, aparte que tiene igual sonido, porque esa es la característica de las homonimias, va a tener que igual escritura y diferente significado. Esas son, chicos, las homógrafas. Son palabras que tienen igual sonido, igual escritura y distinto significado en sí. Y aquí nosotros podemos visualizar algunos ejemplos. Ya, aquí tenemos el primer ejemplo, dice, el mimo trata a los niños con mimo. Miren estas palabritas, chicos. Estas de aquí, miren, son igual escritura, igual sonido, pero ¿qué pasa? Son diferente significado. Esto quiere decir que son palabras homógrafas. Sí, cualquiera de las dos tiene significado diferente y cualquiera de las dos tienen igual sonido, como nosotros podemos observar, porque la clasificación de manera general, bueno, no es la clasificación, sino donde surgen estas palabras que son las homófonas y las homógrafas son de las homónidas, ya que las homónidas van a tener igual sonido y distinto significado. Por eso las homófanas van a tener igual sonido y por eso las homógrafas van a tener igual sonido. Y obviamente también tienen que tener diferente significado aquí y diferente significado en las homógrafas. Lo único que cambia es que las homófanas tienen diferente escritura y las homógrafas tienen igual escritura. Es lo único que cambia. De ahí tienen que cumplir la misma característica porque de ahí surgen las homófanas y las homógrafas. O sea, ambas van a tener igual sonido y distinto significado. Lo único que va a variar, es que las homófanas se escriben diferente y las homógrafas se escriben igual. Ajá, esas. De ahí, ambas van a tener diferente significado y sonido igual. Ya, vamos con el ejemplo. Aquí yo había mencionado, chicos, mimo y mimo. Miren, ustedes pueden observar que tiene igual sonido, suena igual. Mimo, mimo. ¿Qué más? Se escribe igual, pero ¿qué pasa? Tienen diferentes significados. Por ende, chicos, ¿qué tipo de palabras son? Homógrafas. Son homógrafas porque se escriben igual, suenan igual, diferente significado. Ya, aquí dice, el mimo trata a los niños con mimo. El mimo estamos haciendo referencia aquí a un sujeto, a esa persona, ¿no? Y el mimo, chicos, hace referencia a una acción de cariño, ¿no? De tenemos, chicos, el tubo. Tubo y tubo. Ve, miren, suena igual. Pero ¿qué pasa? La escritura es diferente y obviamente el significado va a ser diferente. Ya, ahí dice tuvo que cambiar el tubo de escape. Tubo hace referencia de acción. Cambiar el tubo hace referencia a ese objeto en sí. Por ende, tiene diferentes significados y tiene diferentes escrituras, pero suenan igual. Y estas de aquí, ¿qué tipo de palabras son? Homófanas, porque solo tienen igual sonido, nada más. Esos, chicos, son este grupo de palabras que son las homónidas. Ahora vamos a ver otro grupo de palabras. Tenemos una pequeña actividad. Antes que nada, aquí, por ejemplo, dice, en este caso nosotros no vamos a escribir una oración, pero vamos a hacer una oración, chicos. Por ejemplo, bote es una palabra, chicos, homógrafa. O sea, hay dos significados de bote aquí. ¿Cuál será, chicos? Bueno,
Vamos más con los significados hasta por el momento. ¿Cuáles son los dos significados que tenemos de bote? ¿O cuáles son las dos palabras de bote? ¿Bote de qué estamos hablando? Puede De ser bote navegación de navegar, y el ese Ya, de ajá. navegación. Ya, exactamente. El bote, o el primer palabra bote hace referencia, chicos, de navegación. Y la segunda palabra bote, que es casi la misma, chicos, hace referencia al bote de basura, ¿no? Media. ¿Cuáles son los dos significados de media? La de mitad media de mitad y media de punta. Ujú, exactamente. Ujú. Media, chicos, de media, pues, como ustedes dijeron, de calcetín y media de mitad. Ajá. Ya, muy bien. Aquí bello con B y con V. ¿Cuál es la diferencia? Bello con B y bello con V. ¿Cuáles son los significados? Bello de característica de una persona, animal o cosa, y bello de, del que nace en la piel. Ya, ajá, del vello corporal. Ajá, muy bien. Bello, chicos, como una característica de una persona y bello, pues, del vello, pues, de la piel en sí. Ajá. El uso sin H y el uso con H, ¿cuál será? ¿Cuál será la diferencia? ¿Sabemos, tal vez? Parece que era, dicen el uso de hilar, algo así, y el uso de usar. Ajá, exactamente, muy bien. El uso, chicos, sin H hace referencia a desacción, de usar, ¿no? Y el uso, chicos, con H hace referencia a ese uso, pues, que se utiliza para coser, tejer, chicos. Ujú. Ya, el sabia y sabia, chicos. Una con V y una con B. ¿Cuál será el significado? Mm, Puede ser la sabia de sabiduría y sabia de sábila. Ajá, savia de sabiduría y savia de, digamos, de la savia, o de una frutita, la savia de una fruta. Ajá, exactamente. Y recuerden, chicos, aquí las tildes sí vienen a modificar el sonido. No es lo mismo sabía con sabia. No, con B, perdón, con B. No es lo mismo sabía con sabia, chicos. Porque sabia, como dijo el compañero, hace referencia de como conocimiento, de que conoce. Ajá. Ojear con H y sin H. ¿Cuál será la diferencia? Ojear de visión y ojear por ejemplo, las hojas de un libro o cuaderno, no sé. Ujú, exactamente. Sí, muy bien. Y miren, estas de aquí que son, chicos, homófonas, porque es lo único que tienen igual es el sonido. Toditas eran homófonas, menos bote y medio. Aquí ya son homógrafas. Ya, y claro, sí, ojear, chicos, como viene el nombre de ojo, de la raíz de ojo, o sea, de observar, de mirar, te estoy ojeando, te estoy observando. Y ojear con H viene de hoja, chicos, de cuaderno, y es como hacer el cuaderno así, mover las hojas. Eso es ojear, chicos, con H, ¿ya? Muy bien. Ya, y esas son las palabras, chicos, homófonas y homógrafas. Ahora vamos a ver las palabras polisemias. Ya como su nombre dice, chicos, poli es varios. Varios significados son estas de aquí, chicos. Dice, solo su madre se puso de su lado y decidió tomar cartas al asunto. ¿Con cuál de los siguientes significados asociaríamos la palabra cartas en esta oración? Y aquí nosotros tenemos, chicos, el significado de carta. Carta tiene varios significados en sí. Ya, por ejemplo, el primer significado que se le otorga a cartas es un papel escrito. Ya, una persona que se le envía a otra para comunicarse. También puede significar carta a una de las cartulinas que vienen a componer, chicos, la parte de las barajas. Otra, chicos, también carta viene a significar esto, la carta que dan en los restaurantes para que puedan elegir qué plato, chicos, comer, ¿no? Entonces, eso, chicos, son las palabras polisemias. Es una palabrita que tiene muchos significados en sí.
Ya aquí, chicos, tenemos unos ejemplos. Dice aparato. ¿Cuáles serán los diferentes tipos de significados que tiene aparato? Ya, las palabras polisemias, antes que nada, son aquellas que tienen más de dos significados. Ujú. Ahora sí, ¿cuál será el significado de aparato? Los tres, queremos tres significados de aparato. Aparato reproductor, Ya, Objeto. ya, objeto, ajá, muy bien. Otro tal vez. Es como, por ejemplo, ese aparato, como cualidad, como ese aparato, ese objeto. Ya, y también, chicos, como dijo, un objeto electrodoméstico puede ser, ajá. Ya, banco. Podría ser el lugar donde se Un sienta. asiento donde se Ujú, sienta. Un ujú, banco bancario. También de Puede ya. ser donde una saca la empresa o un platica. banco donde se sienta. Ujú, exactamente. Sí, un banco bancario de institución financiera, un banco donde se asienta, una empresa, la empresa, claro. Ajá, también puede ser, chicos, un banco de sangre. ¿Qué más? Un banco de preguntas. Ujú, hay muchos significados. Ajá, muñeca. Parte Una de mujer la hermosa. mano. Ujú, ya, ajá, parte de la mano, un juguete, por ahí escuché, ya. ¿Y el otro significado de muñeca, cuál será? nombre Es de como un elogio. Ajá, como Un un piropo. elogio. Ajá, también puede ser un nombre, muñeca. Ajá, puede, posiblemente. Ajá, ya, o como un elogio. Ujú. Hoja. Hoja de cuaderno, de árbol. Ujú, O puede ser hoja de un cuchillo. O ujú, firma. ujú. Ya, muy bien. Ajá, excelente, chicos. Hoja de cuaderno, de árbol, de cuchillo. Ajá, hay una divinidad, chicos, de hojas. Hoja de zinc, también puede ser. Diente. De ajo. De Ya. persona. Diente de ajo, diente de los Diente de de la león. Ujú. El filo de una motosierra. Ya, ajá, también los dientes de las motosierras, también chicos los dientes de la peinilla. Ujú, hay una infinidad, chicos, de significados que se le pueden dar a los objetos. Ajá, como dice, diente de ajo, diente de la persona, de la parte, chicos, de vocal. Ajá, muy bien. Y entonces, eso, chicos, básicamente son las palabras polisémicas. Ya, y aquí tenemos, chicos, las paronimias, perdón. Las paronimias son aquellas palabras que van a tener una forma, chicos, una estructura parecida, pero son totalmente diferentes, así como dice en este diálogo. El problema de ese muchacho no es de aptitud, sino de actitud. Ah, pero no es lo mismo. Claro que no es lo mismo, chicos. Son cosas diferentes. Y esa va a ser, chicos, el significado de las paronomias. Aquí es una relación que se da entre las palabras que se parecen en la forma, incluso en el sonido se pueden llegar a aparecer cuando una persona, yo que sé, está transmitiendo un mensaje demasiado rápido. A veces hay personas que hablan, chicos, demasiado rápido. ¿Y qué pasa? Al momento de la pronunciación se puede escuchar como que diferente o podemos entender otras cosas. Ya, entonces ahí pues viene a dar ese funcionamiento, chicos, de las palabras paronimias. Aquí nosotros tenemos un ejemplo, que está oveja, abeja, caballo, camello, tarta, carta, absorber, absolver, provisión, previsión, ya que son totalmente diferentes, como por ejemplo podemos observar absorber y absolver, son cosas diferentes. Absorber es como que succionar, atraer, ya, absolver es liberar, ¿sí? Tiene significados muy diferentes, pero su estructura de la escritura y del sonido son casi similares, se parecen. Ujú. Ya, hasta aquí, tal vez alguna pregunta con este tipo de palabritas. no No lo le sé. dicen todo Ya, entendido. No, listo. ya, muy bien. Ahora sí, vamos a ver, chicos, otro temita en sí. De lengua y literatura son temitas muy, muy, muy cortos. Vamos a ver, chicos, el texto y sus características. Ya, nosotros cada vez que nos comunicamos mediante palabras, ya, nosotros estamos transmitiendo o formando un texto. Un texto no solo tiene que ser, chicos, de manera escrita,
También puede ser de manera oral. Ya siempre, siempre, siempre que nosotros nos estamos comunicando con otra persona o con un grupo de personas, estamos realizando, estamos construyendo un texto, ya sea oral o ya sea escrito. ¿En dónde nosotros podemos encontrar los textos orales? O un ejemplo. No. Por ejemplo, ahorita, En chicos, una oratoria. en una oratoria, ajá, en un debate, en un discurso, en un congreso, en una clase, chicos. Ahí nosotros podemos encontrar un texto en una conversación también, chicos. En una conversación también podemos encontrar textos. Ya es la finalidad de un texto, chicos, es comunicar. Yo un concepto preciso, preciso, preciso de qué es un texto es lo que está encerrado en cafecito. Dice, el texto es una manifestación lingüística, oral o escrita, con una intención comunicativa y una unidad de sentido. O sea, chicos, nosotros cuando nos comunicamos con una persona, tenemos una intención, un propósito. Siempre vamos a tener un propósito. No vamos a hablar de la nada, chicos, con una persona. O sea, cuando estamos con una persona siempre hay un propósito, siempre hay un objetivo. ¿Qué voy a dar a conocer? ¿Qué voy a comunicar? Y obviamente tiene que tener una unidad de sentido. No es que voy a hablar cosas sin sentido, desordenado. No, siempre voy a tratar de dar a conocer, chicos, la información de manera ordenada para que la persona, el oyente pueda entender lo que yo estoy tratando de dar a conocer. Y existen obviamente diferentes características de los textos. En este caso, nosotros vamos a ver 7 características. Ya aclaró unos temitas amorosos, ya. Ya también puede ser un texto, ajá, un texto. Ya, vamos con la siguiente. Ya, aquí está, chicos, la estructura de un texto. Ya, cualquier tipo de texto, cualquiera, chicos, cualquiera, siempre tiene que tener un título. Ya tienen que tener párrafos y tienen que tener conectores. Ya, los conectores principalmente nos ayudan, chicos, a organizar las ideas que nosotros queremos transmitir y organizar la información que queremos plasmar. Ya, aquí vamos a ver los diferentes tipos de de las características que tenemos en sí. La primera característica, como ya vimos en el concepto, persigue una intención. Yo siempre digo, chicos, si yo quiero escribir o quiero hablar con alguien, no es que voy a hablar de la nada o no voy a tener ninguna finalidad. No, no es como que me levantase el día de hoy y hablara. No, chicos, porque siempre cuando quiero transmitir algo, quiero hablar con una persona, voy a tener un objetivo, hasta para contarle un chisme. Tengo un objetivo, chicos, tengo una intención. O para aclarar algo, tengo una intención. ¿Ya? Por ende, chicos, aquí determina el propósito. Dice, convencer un amigo, informar un acontecimiento, aprobar un examen, entre otras cosas más. Siempre voy a tener un propósito para dar a conocer un texto. Incluso si me mandan a redactar un texto, hasta por cumplir la tarea, va a ser mi propósito, chicos. Ya capaz que no me baso en el contenido, sino, es que voy a hacer rapidito para cumplir la tarea. Entonces, ya está un propósito, chicos, ahí. Estar estructurado es otra característica del texto. El texto, chicos, tiene que estar organizado, como nosotros ya vimos en la imagen anterior, por párrafos, en las cuales, chicos, tienen que presentar la idea que nosotros vamos a tratar de transmitir en esas líneas de ahí. Otra característica tiene que estar cohesionado. ¿Qué quiere hacer referencia a cohesionado? Viene de cohesión, o sea, de unión. O sea, chicos, uso de conectores. En cada uno de estos textos nosotros tenemos que utilizar conectores, pero no cualquier tipo de conectores. Conectores, chicos, que estén
de acorde a la información que yo quiero dar a conocer. Si yo quiero dar a conocer una información diferente, pues voy a dar a expresar o utilizar conectores adversativos. Si yo quiero dar a conocer un hecho y una causa, voy a utilizar conectores causativos. Ya, y así sucesivamente. Quiero agregar información, conectores aditivos, ya, conectores de énfasis. Entonces, eso, chicos, tiene que estar dentro de un texto para que obviamente nuestro texto tenga una relación y un orden de sentido. Otra característica, la cuarta característica de un texto es desarrollar un tema. Ya siempre, chicos, cuando nosotros estamos realizando un texto, ya sea de manera oral o escrita, tenemos que centrarnos en el tema que queremos transmitir. No nos podemos ir por las esquinas, por las ramas. No podemos hacer eso, chicos, porque no estamos transmitiendo la información adecuadamente. Incluso podemos llegar a confundir al lector de lo que nosotros del mensaje que le queremos transmitir. Por eso, chicos, si nosotros estamos hablando, yo que sé, sobre el maltrato animal, todo el texto tiene que hablarme del maltrato animal. O mi discurso, todo el discurso tiene que hablarse del maltrato animal. Ya no puedo, yo que sé, hablar sobre, no sé, sobre la contaminación o algo relacionado, chicos, al tema que estoy hablando, porque no estoy centrándome en mi tema, ya estoy yéndome por otras ramas. Y peor cuando estamos hablando, chicos, de un texto oral. A veces, como no tenemos una estructura muy desarrollada, porque ya es más como un diálogo, es lo que sale en ese momento, chicos, capaz que ahí nos desviamos del tema. Pero ahí ya no estamos transmitiendo, no estamos siguiendo, chicos, las normas que demanda un texto. De ahí tenemos, chicos, adaptarse a una situación. Cuando nosotros hacemos referencia a que se tiene que adaptar a una situación, quiere decir que nosotros tenemos que utilizar un vocabulario adecuado para el oyente o para el lector. Ya, si nuestro texto, por ejemplo, está dirigido para niños, yo que sé, voy a crear un cuento y lo voy a transmitir a los niños, tengo que utilizar un lenguaje sencillo, un lenguaje simple, porque recuerden que los niños no es que tienen un vocabulario muy amplio. Entonces, al momento de que, no sé, yo les narre un cuento o ellos lean el cuento que yo realicé, si está un lenguaje muy amplio, obviamente no me van a entender, chicos, porque ellos no conocen muchas palabras, todavía no tienen un lenguaje bien desarrollado, un vocabulario, perdón, bien desarrollado. Ya, pero ¿qué pasa si me dirijo a adolescentes? Entonces, ahí ya voy a utilizar un lenguaje más amplio, pero obviamente también sencillo, básico, para que me puedan llegar a entender lo que yo quiero dar a conocer. Pero ¿qué pasa si yo quiero publicar un artículo, quiero escribir un libro o quiero hablar o entrevistar con un personaje de un tema en específico? Pues ahí sí voy a utilizar un lenguaje amplio, voy a aumentar mi léxico, porque ahí sí puedo utilizar, chicos, hasta incluso palabras técnicas o tecnicismos apropiados para el tema que voy a desarrollar o para la entrevista que voy a dar a conocer. ¿Ya? De la otra característica es la buena presentación. Buena presentación, chicos. Cuando estemos haciendo referencia a textos escritos, tiene que estar, chicos, esos textos ordenados, los textos bien desarrollados, bien presentados, la idea principal, las ideas secundarias. Tiene que estar, chicos, de manera clara, limpia. ¿Ya? Y si nosotros hablamos de textos orales, eliminar, chicos, esas muletillas. Tiene que ser una conversación fluida y obviamente correcta. No podemos en media conversación decir, no, porque eso es, chicos, una comunicación incorrecta, ¿ya? Entonces, si estamos hablando de textos orales, tiene que ser una conversación fluida y obviamente entendible, ¿ya? Que cuando nosotros tratemos de expresar o hablar, entendamos lo que queremos tratar de transmitir. Otra característica, chicos, hace referencia que a respetar las normas. Normas que tanto gramaticales como
ortográficas. Ya bien ordenaba, chicos, las oraciones, respetando las ortografías, especialmente si es un texto escrito. Hasta aquí, ¿alguna duda con las características de los textos? No, todo entendido. Perfecto. Vamos a avanzar, chicos. Ya, a ver, ¿cuántos tipos de textos tenemos? Tal vez conocemos los tipos de textos. Explícito e implícito. Ya, ya, ajá, más esos son los tipos de lecturas, que los podemos dar en los textos. Pero los tipos de textos, tal vez. No, vamos a ver. Y uno de ellos es el que sí vamos a estudiar bastante, pero eso también, no le van a escuchar. Pero parece que dijo narrativos, y ahí sí estamos direccionándonos, ajá. A ver, vamos a ver aquí, creo que... Dicen, si no me equivoco, hay narrativo, descriptivo, expositivo y argumentativo. Exactamente, no te has equivocado, son esos de ahí. Ajá, Gracias. nosotros tenemos 4 tipos de textos de manera general. Tenemos los textos narrativos, ya los textos expositivos, los textos descriptivos y los textos argumentativos. Esos son los diferentes tipos de textos que nosotros tenemos. ¿Cuál será, chicos? ¿O qué serán los textos narrativos? Es un texto que cuenta una historia real o relata más o menos un evento. Ya, ¿alguien más tal vez? Aquellos que narran una realidad o un hecho. Ya, ajá, aquellos que narran una realidad, un hecho mezclado con fantasía. Ya, aquí nosotros tenemos, chicos, los cuentos. Aquí nosotros vamos a encontrar personajes principales, antagonistas, personajes secundarios y la estructura estas de aquí de los narrativos va a comenzar, por ejemplo, inicio, nudo, desenlace y ya. Ya es la estructura creo que básica. Entonces, eso, muchachos, esa es la estructura, digamos, de los textos narrativos y son aquellos que nos narran una situación, un hecho mezclado con la fantasía. Y ahí están cuentos, novelas que nos pueden incluir dentro de este tipo de textos. Aquí los expositivos, y eso es lo que vamos a entrar a estudio. ¿Pero qué serán los expositivos? Son los que explican o informan sobre un tema como las me equivoqué. Bueno, ¿Ya? la enciclopedia, informes o ensayos, eso, algo así. Ya, ajá, muy bien. Como su nombre dice, chicos, expositivos, exponen acerca de un tema en específico. En esos expositivos es como que cuentan, chicos, o exponen no un criterio, no dan a conocer la opinión aquí, sino exponen algo. Por ejemplo, chicos, las noticias son textos expositivos, dan a conocer algo o exponen, yo que sé, sobre, como decía el compañero, la enciclopedia, la importancia de la enciclopedia, digamos o yo que sé, una ciencia analítica o referente a un tema, solo expone, es preciso, es objetivo. Ya, vamos a ver los descriptivos. ¿Cuáles los descriptivos? ¿Qué hacen este tipo de textos? Describe. Son los que describen algún objeto, lugar o persona. Ya, ya. Ajá, exactamente, chicos. Los descriptivos, cuando describe, pues son textos en donde nosotros vamos a encontrar que describen, como dijo nuestro compañero, un lugar, un objeto o una persona. Y básicamente aquí en estos tipos de textos descriptivos vamos a encontrar características y cualidades, ¿ya? Por ejemplo, nos van a narrar, yo qué sé, por ejemplo, mi habitación es de color blanco, tengo un mueble, yo qué sé,
está decorado con dibujitos y así sucesivamente. Entonces, eso chicos, vamos a ir describiendo características, cualidades, incluso podemos describir, yo que sé, mi mejor amiga mide 1,80, tiene el color castaño, los ojos son de color cafecitos claros, ya, y así sucesivamente. Estamos describiendo, ajá, y ahí vamos a encontrar más características y cualidades. Ya, y por último, los textos argumentativos que nosotros también vamos a entrar en estudio de estos tipos de textos son aquellos sí. Son Que aquellos que dan argumentan una una opinión o información de argumento manera sobre un detallada. tema. Sí, ajá, exactamente, que argumentan una información de manera detallada. Ajá. Aquí, chicos, en los textos argumentativos, dan a conocer nuestra opinión. Damos a conocer nuestra opinión y a partir de nuestra opinión utilizo un argumento para defender mi criterio, para reforzar lo que yo estoy dando a conocer. Ajá, y es básicamente de manera detallada, objetiva, la información que yo quiero dar a conocer. Un ejemplo claro, una tesis, chicos, un ejemplo, una tesis. ¿Ya? Ujú, muy bien. Justamente en el marco teórico o en la problemática. Ajá, exactamente, es un tipo de textos argumentativos. Ya, vamos a continuar, chicos. Ahora sí, analizando esto. Ya, y los únicos que vamos a analizar a profundidad son los textos expositivos y los textos argumentativos. De los narrativos y los descriptivos casi no se los ven dentro de la nomenclatura en sí. Ya, vamos a ver los textos expositivos. Los textos expositivos, como les había comentado, como su nombre dice, expone. Y ahí dice, tiene la finalidad de que informar objetivamente. Recuerden, chicos, que objetivamente hace referencia a que no va a cambiar la información que se va a transmitir. Ya es preciso. Eso quiere decir objetivo. Es una información precisa, que no varía, que no cambia. Si yo que sé, me expone sobre un accidente de una moto y un auto, va a ser lo mismo, chicos. En todos los diferentes canales que me vayan a dar a conocer este accidente, me va a decir lo mismo, porque es una información, chicos, objetiva, expone esa información objetiva. Incluso me va a decir, yo que sé, hubo 2 heridos. Y en todos los canales van a decir lo mismo, porque las noticias son textos expositivos que exponen de forma objetiva, clara y ordenada sobre un asunto, sobre un tema que se quiere dar a conocer. ¿Cuáles son las características de los textos expositivos? Uno de ellos, informar objetivamente. Ya porque dice, se basa en el rigor, en la objetividad que se debe de abordar el tema, es decir, se trata de exponer ideas, pero no opiniones sobre estas. Ajá, eso chicos, que quede claro, los textos expositivos nunca, nunca tienen que abordar opiniones. Ya porque si hablamos de opiniones, más hace referencia a texto de opinión o textos argumentativos. Ya, pero un texto expositivo no tiene que ir una opinión, chicos. Ya, ¿qué más? Estilo claro y sencillo. Volvemos, chicos, otra vez al lenguaje. Un vocabulario adecuado que se pueda entender. Si me están relatando una noticia, tiene que ser un vocabulario, pues, sencillo, chicos, coloquial, que me entienda las personas que, yo que sé, están escuchando las noticias. Pero si estamos hablando de política, yo que sé, también tiene que ser un lenguaje apropiado para que entiendan, chicos, lo que se quiere dar a conocer. Ya, entonces, eso. También, chicos, tiene que estar formado por oraciones breves para que sea fácil comprensión de la información que se está transmitiendo. Y aquí nosotros vamos a conocer la estructura del texto expositivo. ¿Cuál es la estructura? Como casi en la mayoría de los textos que nosotros podemos encontrar, que es introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción, chicos, dentro de un texto expositivo, nosotros vamos a presentar un tema. Ya, y es el tema que nosotros vamos a desarrollar en todo nuestro texto. Y ahí también se aprenden a presentar el objetivo, la finalidad obviamente, de nuestro texto, pues expositivo. De ahí vamos al desarrollo. En el desarrollo se va a hablar, chicos, aclarar, yo qué sé, dar a conocer sobre el tema o sobre la idea que yo he mencionado anteriormente en la introducción. Pero aquí en el desarrollo voy a dar a conocer información de forma
ordenada, chicos, y enlazada, es decir, utilizando conectores para que sea de fácil comprensión. Y de ahí, chicos, la conclusión, que la conclusión, chicos, es una síntesis, un resumen de lo que se ha hablado en la introducción y en el desarrollo. Ya, y ahí más hace referencia o se da a conocer, chicos, aspectos principales del tema que se está abordando dentro de este texto expositivo. Ya, hasta aquí, tal vez alguna duda. De mi parte No, no, listo. Lice, todo entendido. Ya, muy bien, chicos. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Ya, entonces ya nos estaremos viendo la próxima clase. Espero que tengan una bonita noche, chicos. Cuídense. Ya nos vemos mañana. Gracias, Lice.